Pero muy bienvenidos todos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana. Estamos en los cultos que se llevan a cabo cada miércoles por la noche con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart enseñando sobre la epístola de San Pablo a los Gálatas. Y hermanos, estos mensajes del hermano Jimmy Swaggart están interpretados al castellano en vivo. No hay script alguno, sino mientras que el hermano Jimmy Swaggart está enseñando, el intérprete está interpretando en vivo el mensaje de nuestro amado hermano. Ahora vamos al culto con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al libro de Gálatas. Estamos estudiando, amados hermanos, esta gran epístola de Pablo, el apóstol, a los Gálatas. Y fue escrito a la iglesia o a las iglesias en Galacia. Y estamos estudiando esta epístola en particular ya hace varias semanas, en realidad hace varios meses. El capítulo 2 y el versículo 15. Yo voy a rogar que mi hijo Donnie Swaggart lea el texto bíblico y yo voy a leer las notas del comentario. Y por supuesto estamos leyendo del Nuevo Testamento del expositor. Y si tú tienes ganas de tener un ejemplar de este Nuevo Testamento, el expositor, se puede buscar en el Internet, en nuestra página en el Internet, la página con dirección www.jsm.org, otra vez, www.jsm.org, y allá puede encontrar, buscando en esa página, cómo adquirir su ejemplar de este Nuevo Testamento del expositor. Ahora, mi hijo Donnie va a leer el texto bíblico de Gálatas 2:15 en adelante y yo con el comentario. Por favor, Donnie. Nosotros judíos naturales, nota, debiéramos entenderlo mejor, y no pecadores de los gentiles, nota, que solo sabían lo que les decíamos porque no fueron privilegiados de tener la ley como nosotros la tuvimos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nota, tal es imposible, sino por la fe de Jesucristo, la fe en lo que Él hizo en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. El objeto de la fe siempre debe ser la cruz, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Categóricamente así es, no puede ser hecho. Nuestro bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia esta noche, y te rogamos que tú nos ayudes esta noche. Dividir correctamente la palabra de la verdad, que diríamos lo que tú quisieras que nosotros digamos esta noche. Y para que la gente escuche, como el maestro dijo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Señor, lo rogamos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y te daremos toda la honra y toda la gloria. Y todos digan amén y amén. El texto que estamos estudiando esta noche, con respecto a la justificación por la fe, yo trataba sobre este tema en el último avivamiento, o sea, Camp Meeting, aquí en Baton Rouge, Luisiana. Pero este es el tema más importante, si no lo más importante en toda la palabra de Dios. Pablo, cuando escribió esta epístola, relata la situación con Simón Pedro, que estudiamos la semana pasada. Y más que nunca, cuando él prosigue en el versículo 15 del capítulo 2 de Gálatas, y lo que él dijo en los versículos que siguen, es muy probable que él ministraba estas palabras a los Gálatas después de ese breve
episodio con Simón Pedro. Y no quisiera que suene como algo negativo en cuanto a Simón Pedro. No es así. Pero había un problema allí, pero no voy a regresar a ese tema esta noche. Pero Pablo tenía que enfrentarse con Pedro en su misma cara, delante de toda la congregación que se reunía allá en Antioquía. Y Pedro se había desviado a la ley. Y la situación pudiera haber desviado y trastornado a ser muy perjudicial a la causa de Cristo. Y después de ese encuentro y su resolución, él ministraba a la gente allá en Gálatas con esta porción bíblica aquí, y él lo relata aquí en la epístola a los Gálatas. La justificación por la fe. Quizá es muy apropiado esta noche, puesto que el Papa está visitando esta nación en estos momentos, y hace algún tiempo, cuando el Papa anterior murió, este hombre en particular fue seleccionado como el nuevo Papa, por así decirlo, y habían muchas entrevistas por todas partes de la nación sobre el catolicismo, o lo que sea. Y yo captaba por la televisión, creo que por el canal de CNN, no estoy seguro, y estaban entrevistando al editor de uno de los periódicos católicos más grandes en toda la nación. Y ellos le interrogaron preguntando cuál sería la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo son diferentes ustedes? Y yo no conozco a ese hombre, pero yo creo que fue honesto en lo que él decía. Y él decía, es que los protestantes se dicen que están justificados solamente por la fe. Y nosotros, los católicos, creen que es por la fe y las obras. Y amados hermanos, quisiera recordarles que Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo sintonizaba a ese hombre y le escuchaba bien cuando él decía que nosotros los católicos creemos que es por la fe y las obras. La tragedia es, y lo repito, la tragedia es que demasiado de los protestantes intentan funcionar por las obras también. La iglesia protestante, yo creo, y no voy a dirigirme otra vez a la iglesia católica, la iglesia protestante no tiene conocimiento de la justificación por la fe, yo creo, como deben tenerlo. Y este encuentro ocasionó una oportunidad para que el apóstol Pablo podía ministrar a todos los creyentes y a los creyentes que vendrían después por todas las edades, o sea, por todos los siglos venideros, en cuanto a la justificación por la fe, cuando él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y antes que yo voy a tratar con el tema de la justificación por la fe, vamos a echar una mirada a la ley por un momento. La mayoría de los creyentes, cuando se dice algo acerca de la ley, y Pablo hablaba de la ley repetidas veces, constantemente, tratando con este tema de las obras de la ley, tratando con el tema de la ley, sí, tratando de la ley. Pero la mayoría de los cristianos lo echan de menos. Y los cristianos concluyen que esta no es la dispensación de la ley, es la dispensación de la gracia. O sea, no es la edad de la ley, es la edad en que vivimos, es la edad de la gracia. Así dicen. Y no estamos asociados con alguna ley y no se aplica a mí. Y así dicen. Y la descartan de sus mentes completamente, diciendo, esta es la edad de la gracia. Entonces la ley queda de ninguna consecuencia.
Y quisiera que ustedes sepan y se recuerden que cuando Pablo escribió esto, estaban en la edad de la gracia, la dispensación de la gracia. ¿Me están escuchando? Cuando Pablo escribió estas palabras, ellos estaban viviendo en la edad de la gracia, así como es en la actualidad. En segundo lugar, él estaba tratando con los gentiles gálatas, quienes no sabían absolutamente nada acerca de la ley. Fueron salvados y sacados de un paganismo profundo, sacados de la idolatría, salvados de esos dioses falsos, de los dioses griegos. Ustedes saben 100 veces más acerca de la ley que ellos, pero aún el Espíritu Santo, y quisiera hacerles recordar, amados hermanos, que no fue simplemente el concepto de Pablo y su pensamiento. Él no estaba simplemente dirigiéndose a un tema en el cual él sentía dirigirse, aunque sí él tenía ganas de aclarar este tema, sino fue el Espíritu Santo que le ungió para decirlo. Y el Espíritu Santo le dijo lo que él debía decir. ¿Y cómo decirlo? Las palabras exactas por la inspiración que él debe emplear. Y él lo hizo con un propósito. La ley ha sido, desde aquel entonces hasta ahora, durante 2000 años, el mismísimo problema en el corazón de los creyentes y en la iglesia, desde aquel entonces hasta ahora. La ley es su problema más grande, el problema más grande de usted y es mi problema más grande. ¿Y de qué nos referimos? Cuando él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, él estaba diciendo aquí que en esas obras de la ley, ¿y cuáles son las obras de la ley? ¿De qué consisten? Él estaba hablando primordialmente, principalmente, de la ley de Moisés. Él empleaba lo que llamamos el artículo definido muchas veces, pero muchas veces simplemente dijo ley. No dijo la ley, sino ley. Esto significa que cuando él no empleaba, no usaba el artículo definido antes de la palabra ley, él estaba refiriéndose a cualquier clase de ley o regla, cualquier regla que usted inventa, o yo invento, o la iglesia inventa, y cualquier regla que las denominaciones inventan. Ahora, las obras de la ley, que es el problema, y significa esto, que nosotros creamos que podemos hacernos santos, o justos, o acercarnos más cerca de Dios por medio de lograr y practicar las obras de la ley. ¿Y cuáles son esas obras específicamente? Puede ser cualquier cosa, no es la ley de Moisés. Esta no es nuestra situación hoy. Si quiere trazar todas las leyes, se puede ir hasta la ley de Moisés, sí. Pero esto no es exactamente a qué se refiere Pablo aquí. Él sí estaba refiriéndose a la ley mosaica aquí porque algunos judaizantes se habían metido allá en la iglesia de Gálatas. Sí, en esta iglesia de los Gálatas, los judaizantes estaban metiéndose allá entre esa gente que fueron salvados del paganismo profundo. Y algunos de esos judaizantes estaban enseñando que para ser consagrado al Señor, y otros estaban enseñando para poder ser salvo, tiene que también guardar la ley. Tiene que guardar el sábado. Los varones tienen que ser circuncidados, que era la señal exterior de la economía judía antigua. Y estaban enseñando esto a los Gálatas. Y cuando Pablo vino y se enteró de esa situación, él estaba tratándolo en cuanto a la ley.
la ley de Moisés. Pero la ley puede trascenderla. Y la ley hoy en día, entre los cristianos, ellos la ignoran. Y la ignoran porque creen que él está hablando solamente de la ley de Moisés. Y lo despidan. Y no prestan atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Y no piensan más en ello, en ese concepto que Pablo estaba tratando aquí. Y puedo explicarlo mejor de esta manera. La ley es cualquier cosa, no importa lo que sea, que el Hijo de Dios intenta usar para acercarse a Dios, para hacerse justo o santo, o para vencer el pecado, o para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Cualquier otra cosa que la fe en Cristo y la cruz. ¿Han captado esto? No importa lo que sea. Cuando sacaron el librito que se titula La vida con propósito, es ley, no es la palabra de Dios, es ley. Y porque el libro dice muchas cositas ingeniosas, la gente cree que, y también se utiliza algunas escrituras allá, unas porciones bíblicas, que es de Dios, pero que no es de Dios. Y usted diría, pero ¿cómo sabe usted, Jimmy Swaggart, que no es de Dios, que es de la ley? ¿Has leído ese librito? Sí, he leído 10 o más páginas de ese librito. Es ley porque no están enseñando la cruz, no están predicando la cruz. El librito no tenía nada que ver con la cruz. La mayoría de las esquemas, las estratagemas y todos los planes de los predicadores de hoy en día mayormente caen dentro de esa categoría que se llama ley, que significa que no es la cruz. Y él dijo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No se puede ser justificado por las obras de la ley. Es imposible de ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿no lee usted estas porciones bíblicas cuando Pablo se refiere a ley y después despedirlo como algo que no te pertenece, por decir que es la edad de la gracia, la dispensación de la gracia, y no es la dispensación de la ley, y por lo tanto es inconsecuente, intrascendente? Para mí ahora, no, es tan importante para usted, así como fue importante en ese entonces, para estos cristianos en Gálatas, en la iglesia de los Gálatas. Y ha sido importante desde aquel entonces hasta ahora, para todos los creyentes. La ley es nuestro problema mayor, el problema más grande para cada uno de nosotros. Yo creo que yo puedo decir sin exageración alguna que jamás ha sido un hijo de Dios que no ha intentado funcionar en el reino de la ley. No sabía que estaba practicándolo, quizá no lo entendía, y quiero decir esto: si usted no entiende la cruz, lo que Pablo nos enseñó acerca de la cruz de Jesús, la obra terminada de él en la cruz, va a funcionar en la ley, porque no hay otro lugar en que usted puede estar. ¿Están captando esto? Lo que estoy diciendo. Si usted, mi amado hermano, mi amado amigo, hermana, amiga, si usted no entiende la cruz de Jesús y lo que Cristo hizo allá por ti y por mí, el gran precio que Él pagó, la victoria que Él ganó allá, de la cual sus beneficios durarán para siempre jamás, también es el motivo de todo lo bueno que recibimos de Dios. Usted automáticamente va a funcionar bajo la ley. Hay solamente dos lugares en que puede estar el cristiano: o bajo la ley o bajo la gracia. ¿Me están siguiendo? Hay solamente dos lugares. No hay 20 lugares, no hay 18, ni tampoco 5, ni tampoco 3.
Hay solamente dos, o la ley o la gracia. Todos los creyentes en todo el mundo o están en la una o en la otra. No se puede estar en la gracia a menos que tú entiendas la cruz. Es imposible. Si usted no entiende la cruz, por incomparacencia estarás en la ley. Sí, por esa omisión suya estará usted en la ley. Y no habrá desarrollo ni crecimiento en su vida espiritual. No estoy diciendo que usted no es salvo. No significa eso. No habrá ni siquiera crecimiento espiritual. Ni siquiera habría crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor. No habrá desarrollo del fruto del Espíritu dentro de la vida de uno mismo tampoco. Porque, amados hermanos, la Escritura dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora vamos a mirar la justificación durante algunos momentos. ¿Qué es la justificación? La gran doctrina de la justificación originalmente fue dado a Abraham. Sí, originalmente fue dado a Abraham en Génesis 15, versículo 6. Abraham creyó en Dios y Dios lo contó a él como justicia. Sí, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ese gran mensaje fue dado a Abraham. De ahí, cuando usted lee el primer versículo de Mateo, dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Le fue dado primeramente a él, diciendo a Abraham que él no podía justificarse por las obras, solo por la fe. Y él creyó al Señor, él creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora, amados hermanos, ¿cómo es que nosotros seremos hechos justicia de Dios hoy en día, en la actualidad? Primeramente, ¿qué es la justicia? ¿Qué es? Es simplemente lo que es recto, lo que es correcto, pero es correcto conforme al estándar de Dios, no el nuestro. La justicia es simplemente lo que está en lo correcto, lo recto, y es según el estándar de Dios, lo que Él determina y ha determinado ya, y ningún estándar que nosotros inventamos. El hombre siempre está produciendo su estándar de justicia, sí, su propio estándar de justicia. Él inventa su propia norma de la justicia constantemente. Mi hijo Donnie Swaggart mencionó hace algún tiempo que un predicador allá en el estado de Indiana le interrogaba diciendo, ¿quién sirve como su cubierta? Donnie no sabía de qué se refería el hombre en primera instancia. ¿Quién es su cubierta? ¿De qué se refiere? ¿Cuál predicador responderá por usted? No hay ni siquiera un ser humano que es tan santo para poder responder para otro. Ningún ser humano, no importa que sea, todavía son humanos. Y no están calificados ni cualificados para responder para otro. Para ningún otro puede responder. Son necedades. Y Donnie le preguntaba a ese hombre, ¿a cuál predicador es su cubierta? Y me gusta la manera en que Donnie le contestó. Mi hermano, dijo Donnie, yo tengo muchos amigos predicadores y muchos hermanos en Cristo. Y yo los amo y tengo mucho respeto para ellos. Estoy muy agradecido por sus oraciones y también por sus consejos. Y sí, estoy muy agradecido por todo eso. Pero no hay ser humano alguno que puede servir como mi cubierta. Cristo Jesús solo y lo que Él hizo en la cruz. Solo Él puede ser mi cubierta.
Y él dijo, además, esos predicadores a los cuales usted refiere, mi amigo predicador, ellos no pueden cubrir ni siquiera su propia espalda, mucho menos la de los demás. Algunos predicadores formaron un grupo hace años, ya no existe, y su grupo se llamaba Integridad. Y si usted pertenecía a ese grupo, usted poseía integridad. Si no pertenecía a su grupo, no tenía usted integridad. Es el estándar del hombre. El hombre siempre ha sido haciendo esto. Y el hombre religioso lo ha hecho desde el día 1. Sí, desde el primer día. Si Caín estuviera aquí esta noche, él diría que el fruto de sus manos, esos legumbres, es el estándar de la justicia. Pero no es así, mis amados hermanos. Este es el problema. ¿Es el estándar del hombre? No. Es el estándar de Dios. El estándar de la justicia de Dios que cuenta. Solamente un camino por el cual se puede obtenerla, y ese camino es Jesucristo y Él crucificado. Lo que Él hizo allá en la cruz por ti y por mí. Tiene que poseer la justicia de Él, del Señor Jesucristo, y usted puede disfrutar de su justicia inmediatamente. Sí, al instante Él puede imputar a usted su justicia, su vida santa. No se recibe por medio de una progresión de logros y esfuerzos propios. No es así, sino instantáneamente, al tiro. Entonces vamos a echar una mirada de la que es la justicia. Tenemos en un lado un Dios 3 veces santo, y los querubines claman, santo, santo, santo. Él es 3 veces santo, que significa, y todos ustedes saben esto, significa que Él no está manchado con ningún pecado. Él no puede captar ningún mal en el sentido de poner algún sentido en ello, ni creencia en ello. Y Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Eres tú, Señor. Entonces, ¿cómo puede Jehová, Yahweh, Dios, nuestro Padre Celestial, cómo puede Él mirar al hombre que es obviamente injusto? Vamos a tratar con esto por un momento. Él no categoriza al individuo y diría, eres tan injusto que no puedo hacerte justo. Y mira a otro y dice, yo puedo hacerte justo porque tú todavía no le has golpeado en la cara. Porque tú no has pegado a tu prójimo en la cara, yo puedo hacerte justo. Así hacen los hombres. Ellos dicen esto. Así dicen ellos. Y dicen, yo no he hecho eso. No, usted tiene 98 manchas de lepra y el otro tiene 100. Ve que el estándar no es que uno es peor que el otro y no puedo hacerte justo. Cuando mira a otro y dice que usted no es tan mal, estoy diciendo la verdad, amados hermanos. Quisiera que ustedes ven algo aquí. No hay tal cosa como la justificación parcial, ni la justificación en partes. No hay tal cosa como la justificación 50%, ni 80%, ni 90% justificado. O usted es completamente, totalmente, absolutamente justificado, o no estás justificado en lo más mínimo. No eres justificado en lo absoluto. Sí, dé aplausos al Señor, alaba al Señor Jesús. La justificación es un Dios 3 veces santo que mira a una persona obviamente injusta y al instante declarándolo como justo. Y voy a decirles cómo Él hace esto en un momento.
¿Y por qué Él lo hace? Al instante, Él los declara como justos. Declara a todos estos individuos que ponen su fe en Él como justos. El día o la noche en que usted se salvó, cuando usted, ahí, por allá, donde sea, fue salvado, en el mismo momento cuando tú dijiste que sí a Jesucristo, tú eres tan justo como jamás sería. Y por toda la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay una condición de la justicia en que nosotros tenemos que crecer y desarrollar en la gracia y el conocimiento del Señor. Pero me refiero a tu posición de justicia. Esa posición de justicia con Dios es perfecta, perfecta. Entonces, ¿cómo puede un Dios 3 veces santo mantener su integridad y declarar a una persona que es obviamente injusta al instante como justo? ¿Cómo puede Él hacer esto? Y esto es precisamente lo que Él hace. ¿Cómo puede Él ser justo y el justificador de una persona que es obviamente injusta al mismo tiempo? Sobre una sola premisa. Una sola, única premisa. Gloria a Dios. Y este es Jesucristo. Esta mañana, durante mis devociones, mis oraciones personales, antes de ir al estudio, yo caminaba y oraba. Pero ahora la edad me ha hecho hacerlo un poco más despacio. Y después no podía doblar de rodilla porque tengo 2 clavitos de acero en mis 2 rodillas. Soy un hombre biónico o algo. Entonces ya no podía yo doblar de rodilla. Por lo tanto, yo sentaba sobre el suelo. Pero cuando operaron en la otra rodilla, ya no podía levantarme. Cuando yo estaba sentado en el suelo, ya no podía levantarme fácilmente. Y por lo tanto ahora yo tomo un asiento en el sofá cuando estoy orando. Y he aprendido que el Señor me puede bendecir tanto como cuando yo estaba caminando. Y cuando yo estaba doblando de rodilla. Y ni siquiera estaba dando cara a Jerusalén. Y yo entraba en la oración porque tuvimos mucho que hacer ese día. Y yo clamaba al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame con el programa radial. Tenemos que preparar un especial para la televisión. Y Francis tiene bronquitis. Y la necesito en ese programa, Señor. Tiene que ayudarnos. Pero antes de entrar en todo eso, yo le dije, Señor, vengo a ti, así como siempre hago. Jesús dijo en San Juan 14:23, creo. No, quizá no es esa porción. De todos modos, Él dijo a sus discípulos, sí, en el San Juan 16:23, en aquel día dijo a Jesús, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y siempre oro diciendo, mi Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. De repente me impactó esto y comencé a llorar. Nosotros no tenemos ninguna posición con Dios. Personalmente no puedo entrar en su presencia ni estar cerca. Pero por ese nombre, aleluya al Cordero, por ese nombre, este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, aleluya, puedo entrar en la misma presencia de Dios. Y tú también, mi amado hermano, mi amada hermana, tú puedes entrar por medio de este precioso nombre de Cristo Jesús dentro de la misma presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo digo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, la puerta se abre de par en par. Él me dice, ven
entres. El Espíritu dice, ven, ven, aleluya, por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Que siga, alábale, alábale. Aleluya al Cordero. En base de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, cuando expiaba por todo pecado, cuando nuestra fe, y esto es lo que significa la justificación por la fe, su fe está en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted. En su muerte eficaz, sustitucional, expiatoria, es ofrenda de sí mismo en la cruz. Cuando su fe está ahí. Y esto es precisamente lo que le aconteció cuando usted fue salvo. No entendía mucho acerca de eso. Usted confió en Cristo. Y al instante, Dios te imputó. Esta es la palabra. Significa dado libremente, gratuitamente, sin mérito alguno, sin pago alguno. Él le había imputado a usted una justicia perfecta, sin mancha, inocente, sin contaminación alguna, pura. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¡Qué gracia! Aleluya. Oh, la misericordia de Dios. Me maravillo, amados hermanos, de la misericordia de Dios que compró nuestra justificación por la sangre preciosa derramada de Cristo en la cruenta cruz romana. Él murió por ti y por mí, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga. Él murió por ti y por mí en una cruenta cruz. Pagó el precio, aleluya, de tu redención, de mi redención. Oh, Él murió en tu lugar y en mi lugar, fue sepultado y resucitó. Y tengo buenas noticias, buenas nuevas. Cristo vive hoy, aleluya, para justificarte. Gloria a Dios. No me importa cuántas bebidas alcohólicas tú has tomado. No me importa cuántas drogas tú has tomado. No sé si está fumándolo, tomándolo, inyectándolo. No me importa. No me importa, mi amado amigo y amiga. Lo que tú has hecho, tu fe en Cristo, lo quita todo, lo borra todo. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Me doblé de rodilla junto a un joven en el tabernáculo en Atlanta, Georgia, hace muchos años, un domingo por la noche, cuando después de dar el llamado al altar de la iglesia para entregarse a Cristo, un buen número de gente respondieron y venían al altar, 15 a 20 personas. Yo noté que él estaba doblado allá en el altar, doblado de rodilla, llorando, y me doblé de rodilla junto a él. Yo sentí que las cosas no andaban bien entre él y el Señor, y le pregunté, ¿está todo bien entre usted y el Señor? Y él me contestó que no. Yo le dije, ¿eres salvo? Él me dijo que no. Entonces le interrogaba, ¿por qué no eres salvo? ¿Por qué estás llamándole? Él estaba llorando. Hermano Swagger, me daban alta de la prisión hace pocos días aquí en Atlanta, Georgia, porque yo había matado a un hombre. Yo puedo ver su apariencia, su cara por las noches, y puedo oírle rogándome, no lo hagas, no lo hagas. Y a sangre fría le disparé y le maté. Y no puedo aguantarlo más. ¿Han pensado ustedes en el pecado terrible, tan impío, tan malvado que David cometió? Adulterio con Betsabé sería lo peor, pero aún peor, asesinó a su esposo, su marido, a sangre fría.
hoy en el programa radial, Donny, Gabriel y yo leemos una porción de esa oración penitente de David allá en el gran Salmo 51. Oh Señor, lávame con hisopo, purifícame con hisopo y seré limpio. Vuélveme el gozo de tu salvación. Pero Dios justificó a David. No había recurso alguno, y escúchalo bien porque esto es precisamente lo que Pablo está enseñando. No había recurso alguno para David en la ley. La ley dijo que tú mueres, no solamente por David, sino para todos nosotros, que todos mueren. Cuando leemos acerca de David, que él debe morir, entonces decimos que sí, pero la ley le declaró a usted también que mueras. La ley dijo que usted tiene que morir porque has quebrantado la ley y la penalidad es la muerte. Pero esta noche, la ley no tiene más reclamo en usted. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La ley no tiene más reclamo sobre tu vida. La ley no tiene más reclamo. La ley no tiene reclamo alguno. Soy libre en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo? Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. En el derramar de su sangre allá, al entregarse a esa cruenta cruz y morir por ti y por mí, se sacrificó. Y sobre ese sacrificio, sobre ese hecho, Dios puede declararte justo. Aleluya. ¡Wow! Aleluya. Aleluya al Cordero. Justificado por la fe. ¿Tiene un poco de entendimiento ahora? Porque usted no puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Cuántas obras son necesarias? ¿Cuántas obras se requieran? ¿Qué tienes que hacer? Cristo dio la ilustración. Él dio el cuento, la parábola de un hombre, y algunos predicadores lo han calculado, un hombre que debía 3,000 millones de dólares, el equivalente. 3,000 millones. Él estaba desahuciado, destituido, indigente. Él lo debió al rey. Y el rey le perdonó todo. Lo borró toda la deuda. Dijo, ya está perdonado su deuda. Sí, está perdonada su deuda. 3,000 millones de dólares. Y el mismo hombre que fue perdonado los 3,000 millones de dólares, alguien le debía a él, y ellos también calcularon esa figura, esa cantidad, $300. 300. Y él dijo al hombre, págame lo que tú debes, o vas a la prisión y vas a pudrirte allá. Pero él respondió, no puedo pagar. No tengo $300. Y lo puso en la cárcel, en la prisión. Cuando el rey escuchó de eso, él capturó al hombre, lo chapó y le dijo, yo te perdonaba. Yo te perdonó una cantidad astronómica de dinero. Y tú no perdonarías a ese hombre esa poquitita cantidad que le debía. Jesús está enseñando sobre el perdón. Él está diciendo, cuando usted mira a los demás, mira a sí mismo. Sí, que mire a sí mismo. Tú has sido perdonado mucho. Sobre esa base, debes estar listo, presto para perdonar a los demás. Gloria a Dios. Yo creo que fue en el año 1983. Nosotros celebrábamos una gran campaña en la ciudad de Guatemala, la cual se realizaría en el sector central de la ciudad,
en un estadio que tenía capacidad de unos 55,000 personas, más o menos. Francis y yo, juntamente con el resto del equipo, habíamos llegado varios días antes para la preparación de la gran campaña. Yo iba a ocupar ese tiempo para estudiar y orar. La noche en cuestión debió haber sido el miércoles, porque la campaña estaba planificada para dar inicio la noche de viernes. Si mal no recuerdo, me desperté a la 1 de la mañana, me levanté y me fui a la habitación contigua para no despertar a Francis. Ahí comencé a orar. Para ser franco, para serle franco, había mucho de qué orar. En ese mismo momento, el ministerio estaba bajo un ataque severo debido al mensaje que yo pienso que Dios me había dado para dárselo a mis amigos católicos, el mensaje de la justificación por fe. No se había tomado a la ligera. La oposición fue intensa. Por raro que parezca, fue mucho más intensa la oposición de los carismáticos y de mis propios hermanos pentecostales. En ciertos lugares, ellos intentaron suspender la teledifusión, la televisión, ese programa que transmitimos por televisión y las grandes redes de televisión de nuestra programación. En medio de todo esto, teníamos que realizar la campaña en Guatemala. Esa noche empecé a buscar al Señor en oración. Mi corazón estaba cargado. Como lo mencioné antes, yo tenía mucho de qué orar. Empecé a orar. Me paseaba en la habitación y sentí una manifestación poco común del Espíritu Santo. Luego el Señor me dio lo que creo fue una visión. Yo vi la era que Isaías describió respecto al grano, al trigo. En la visión yo vi el grano que se tiraba al aire y el viento azotaba la cáscara en la era. No recuerdo haber visto la semilla se aplastaba en el suelo, nada más que era tirada al aire, sacudida en el aire. Después de que el grano y la cáscara eran tirados al aire por cierto rato, así parecía que toda la cáscara se había separado de la semilla. La cáscara estaba esparcida fuera de la era. Yo miraba cómo la cáscara se encendía y se quemaba hasta que no quedaba rastro. Fue hasta que vi todo esto en una visión temprano en esa mañana de la madrugada de ese día en la ciudad de Guatemala. El Espíritu de Dios me agobiaba. Es muy difícil describirlo. Yo lloraba incontrolablemente y mi cuerpo se doblaba de tantos sollozos. En medio de los sollozos, recuerdo haberle preguntado al Señor por qué se estaba quemando la cáscara, teniendo en cuenta que se había separado completamente del grano, incluso de la era. El Señor me impresionó al corazón y dijo, la cáscara representa la carne y la antigua vida. No debe quedar nada de ello. Para serle franco, realmente yo no sabía lo que él me decía en ese momento. Yo sabía que me hablaba acerca de mi vida y había que separar la cáscara del grano. También sabía que lo que Dios nos da es siempre mucho más importante de lo que uno apercibe al principio. Nunca imaginé lo doloroso que iba a ser el proceso. Aunque el proceso ha sido severo, no me ha aplastado ni perjudicado. El Señor usa la fuerza solo cuando es absolutamente necesario para separar la buena semilla de la cáscara. El grano no ha sido triturado. Sí, mi amado hermano, mi amada hermana. Entonces sucedió. Después de buscar al Señor en oración día y noche, y a menudo llorando, por un periodo de 6 años, de pronto y sin aviso, el Señor empezó a revelarme aquello que tanto había buscado. Sinceramente no recuerdo el día o el mes, pero fue en el año 1997.
Había pasado 7 años, o sea, 6 años 6 años concentrados en la oración, pidiendo e implorándole al Señor que me diera orientación y dirección. Permíteme aclarar algo. La vigilia diaria de oración no me consiguió nada con Dios. Como dicho ya, fue para el propósito de que yo le concediera, que yo le conociera a Él en forma más personal. En otras palabras, Él me estaba preparando para esta revelación de la cruz que me iba a dar. Por años sabía cuál era el poder de Dios, pero ahora estaba aprendiendo de una manera personal quién era Él. Que a propósito es una descripción que nunca puede ser exhausta. Bien temprano, probablemente cerca de las 6 de la mañana en el día en cuestión, yo me encontraba en la oficina redactando el comentario a los romanos. En realidad, estaba redactando el 6º capítulo de la gran obra que nos dio el apóstol Pablo, lo que realmente es la teología de la iglesia. Estaba estudiando un material escrito por el doctor Kenneth Wuest, un eminente erudito del idioma griego y amado hermano, cuyo gran amor por el Señor era evidente en sus escritos. El doctor Wuest daba la explicación acerca de la naturaleza pecaminosa. De repente, me sobrevino el Espíritu del Señor y empezó a revelarme el significado de ese aspecto de nuestra experiencia cristiana. En un momento lo vi, y lo vi claramente. Recuerdo haberme levantado del escritorio, andaba y venía por la oficina. Las lágrimas me rodaban en las mejillas. Entonces el Señor me habló y dijo, ¿me has preguntado acerca de la causa de tu problema? Es la naturaleza pecaminosa y tu falta de entendimiento en cuanto a cómo obra y cómo se debe controlar. Por raro que parezca, aunque el Señor me dio esta información que era la respuesta a tantas preguntas, aún así, en ese momento, Él no me dijo cómo controlar la naturaleza pecaminosa. Él nada más me dijo que era lo que constituía mi problema, lo que es también el problema de todos los creyentes en el mundo, que no tienen el conocimiento en cuanto a lo que el Señor le dio a Pablo y lo que Pablo nos dio a nosotros. Es el 6º capítulo de Romanos que trata este problema, este tema de gran importancia, lo que enseguida explicaré en gran parte. No habrá tiempo suficiente para explicarlo, pero puedo comenzar. Incontables veces había buscado seriamente al Señor en oración, preguntándole cómo podía obtener la ayuda del Espíritu Santo para la obra del Señor, pero no tenía su ayuda en cuanto a la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. En mi corazón sabía que así no era la manera que yo debiera ser, pero en ese momento no sabía cómo alcanzar la victoria perpetua. Siempre he tenido una vida de oración sólida y he hecho todo lo posible para resolver el problema mediante la oración. No cabe duda que he sido bendecido enormemente en las vigilias de oración, lo cual se continúa hasta hoy día y se continuará siempre, pero no había conseguido la victoria que tanto anhelaba. Por un periodo de tiempo, amados hermanos, oraba todos los días por 1 hora, pero luego llegué al punto en que me levantaba en medio de la noche y oraba otra hora. El motivo por el cual lo hacía era porque no sabía qué más hacer. Yo estaba luchando por mi propia vida. El dolor es incluso más intenso, más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando el fracaso es evidente a todos y a la iglesia, no me refiero al mundo eclesiástico en general, cuando ellos alegan que uno está mintiendo sobre su vida de oración y hasta recurren a hacer chistes sobre la situación a costa de uno. Por favor, lea, escucha, profundiza conmigo con cuidado las siguientes palabras y escucha bien. Cuando uno está decaído y no
se puede defender e independientemente del que quiera atacarle, no solamente no son amonestados, sino que se les celebra. Entonces uno descubre cuántos verdaderos cristianos existen. Desgraciadamente no existen muchos. Si no se tiene un buen entendimiento de la naturaleza pecaminosa, entonces no podrá controlarla y por eso las obras de la carne se manifestarán en su vida. No importa quién sea, ya sea el pastor de la iglesia más grande en el mundo o el evangelista que atrae a la gran muchedumbre. Si dicha persona no tiene un entendimiento de la cruz con respecto a la santificación, entonces efectivamente las obras de la carne se manifestarán de alguna forma en la vida de esas personas. Es inevitable, mis amados hermanos, y estarás bajo la ley y no bajo la gracia. Por eso tiene que poner su fe exclusivamente en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz por ti. Y vas a disfrutar el poder del Espíritu Santo, porque esa fe en lo que Cristo hizo le da libertad de acción al Espíritu Santo para que obre en su vida y le trae todos los beneficios de esa obra terminada de Cristo Jesús, que se llama por Pablo y el Espíritu Santo la cruz. Esta es precisamente la cruz de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y no olviden, pueden conseguir su ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor por medio de ir a la página de internet nuestra, que es www.jsm.org. Otra vez, jsm.org. Allá mismo en esa página de internet puede buscar por su ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Fue muy grato estar con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.